Me hizo la Laura Di Marco, que es quien nos vino a visitar en el día de hoy a presentarnos su libro. Ha venido otro de sus libros. Había venido cuando presentó La Cámpora. Gracias por haber venido, Guardo, Laura. sí, no, gracias ¿Cómo por la estás? invitación. ¿Qué tal? Aquí Hola. estamos viendo el nuevo libro de Laura, Cristina Fernández, La verdadera historia, en el que cuenta algunos detalles, la biografía definitiva. Acá se cuenta cosas que por lo menos hasta ahora se desconocían, como por ejemplo que Cristina sería hija de otro señor que no es el colectivero del que siempre habla, Cristina, ¿no? Sí, ¿No sí. es cierto? ¿Cuál es la primera repercusión que tuviste de este libro? ¿Tuviste algún llamado de los señores de la del Casa poder, Rosada? Sí, del poder. No, repercusiones un montón. Ayer, por ejemplo, Susana Jiménez estaba siendo entrevistada por Daddy Brieva y contó que lo estaba leyendo. Cosa que por ahí es un poco, digamos, uno por ahí no espera que un libro político tenga un target tan amplio. Sin embargo, creo que este libro sí realmente es un libro político, porque es un libro político que tiene una entrada personal, pero que perfectamente puede leerlo un ama de casa o el público no lector. Claro, sí, obviamente además se habla de la vida personal de una presidenta mujer. Sí. Todavía tiene como mucho más encanto aún. Sí, de todas maneras, por eso te aclaraba que es un libro político. Habla de su vida personal, pero también habla de su vida política. Sí, claro. Aclara, viste que en torno a Cristina Fernández siempre hay muchos misterios, ¿no? Bueno, en principio sobre su salud. Hay un capítulo dedicado a su salud que se llama En Terapia. Pero hay preguntas que todos nos hacemos. Por ejemplo, bueno, en torno a su salud, ¿se operó, no se operó? ¿Cómo es que si se operó del cráneo, de este hematoma subdural, no la raparon? ¿Por qué? ¿Por qué sostiene a Vudú? ¿Es verdad que alguna vez quiso renunciar cuando fue la crisis del campo? ¿Esto es cierto? ¿Por qué se peleó con Moyano? ¿Qué va a hacer cuando deje en el 2015 su lugar, ¿no? Una mujer que junto con su marido fueron casi, te diría, adictos al poder, vivieron para eso. ¿A qué cosas tuvo que enfrentarse? Probablemente hablará el libro también, Cristina, después de la pérdida de su marido, ¿no? Sí, el libro lo que aborda también es, bueno, cómo Néstor Kirchner construyó su poder, un poder, digamos, de algún modo entretejido con los negocios y atravesado por la corrupción. ¿Qué lugar ocupaba ella en esa construcción? ¿Sabía, no sabía, cuánto sabía? ¿Qué hizo con los supuestos testaferros de su marido después? A ver, por ejemplo, de se que, me ocurre preguntarte, de que murió, ¿Cristina ¿no? sabía qué podía llegar a pasar con el tema de Chicone? Cristina que se dice que en sabía. realidad fue algo que puntualmente le encargó Néstor a Vudú. A ver, Cristina sabía... ¿Vos viste la película Blue Jasmine de Woody Allen? No. Bueno, es la historia de un... Te digo porque en algún punto Cristina tiene mucho de ese personaje y hay allí alguna alusión. Blue Jasmine es la película de Woody Allen, que es la esposa de un multimillonario que se presenta como un filántropo, pero que en realidad es un estafador. Y Blue Jasmine sabe que él es un estafador, pero mira para el costado y hace como que no se da cuenta. Un poco es la historia de Cristina, ¿no? Cristina sabía, estaba al tanto de cómo su marido había construido o había concebido la política, pero digamos que hacía como que no se daba cuenta de esto hasta que él muere, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decirte? Ella sabía, de algún modo, lo que ella pensaba es, bueno, la política es así, esto de ir por las empresas o de construir, de aliarse a empresarios amigos, construir con corporaciones amigas, de hacer negocios non santos para tener plata, para afrontar corporaciones que quieren un país para pocos, ¿no? Un poco el discurso del kirchnerismo. De modo que, digamos, el trazo grueso lo conocía. Mi hipótesis y mi mirada en el libro es que ella no armó, ella no fue el cerebro de esta construcción. Claro. Pero que con la muerte del jefe, de algún modo... A ver, no es que tuvo que continuar, no desarmó lo que tenía que haber desarmado, muchas cosas quedaron sueltas. Y bueno, Vudú con sus amigos dejó todos los dedos, digamos, en un negocio que era de Kirchner y que probablemente si él hubiera vivido no hubiera salido a la luz porque lo hubiera hecho de un modo más prolijo. Laura, vos hablas de un emparentamiento con Evita justamente a raíz de este padre que no la reconoció, ¿no? A Cristina como Evita. Este dato que te llegó a vos, digo, ¿te habrá sorprendido? Sí, por supuesto, sí. En realidad, el no reconocimiento del padre va en dos direcciones. Contanos del padre biológico. Sí, a ver, hay fuertes, lo que el libro explica y detalla, hay muchos datos y hechos como para que el lector se forme su propia opinión. No hay una afirmación porque, bueno, yo no puedo afirmar que su padre colectivero no es su padre. Hay
Hay dos hipótesis y en los dos casos yo te diría que tiene conexión con Evita, porque, a ver, la historia oficial, inclusive la reconocida por la propia presidenta, que se lo cuenta Sandra Russo en La Presidenta, es que ella es hija de madre soltera y que su papá, su supuesto papá oficial, no tuvo la misma relación con ella que con su hermana Giselle. Y que este papá se incorpora 5 años después al proyecto familiar. Es decir que, bueno, aunque fuera su papá, hay 5 años de ausencia, ¿no? Con todo lo que implica eso. Y que sí, bueno, esto sí circula al interior de la familia, estaba muy enojada con ese papá, porque no se había casado con la madre antes y toda la vergüenza que eso implicaba a principios de los años 50. ¿no? Y que la relación con Giselle, su hermana, era mejor que con ella. Sí, esto lo dice ella públicamente, ¿no? Que esto se lo cuenta Sandra Russo, que era otro padre con Giselle, que Giselle era el único que lo abrazaba cuando su papá llegaba, que ella tenía una relación muy distante con su papá, muy conflictiva, y que efectivamente ahí hubo 5 años de ausencia. O sea, una no mirada, un no reconocimiento y un enojo grande con la figura del padre. Esto es una línea. La otra, que es la que yo supongo que es que la mamá de Cristina tuvo una relación fugaz con otro señor. Cristina es fruto de esa relación fugaz y después aparece en escena este otro señor, que es Eduardo Fernández, y se hace cargo de la nena. De la nena que Giselle tuvo con este otro hombre. En los dos casos hay una ausencia de padre. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué meterse en esto? ¿O por qué contar esto? ¿No? Es de su vida privada. Bueno, yo lo que creo es que tanto en el caso de Cristina como en el caso de Evita, este vacío inicial o esta ausencia de figura del padre, los condiciona para abrir la puerta a una pareja con hombres muy fuertes, hombres que fueron una especie de padres sustitutos, con el que ellas armaron una pareja muy fanática, muy apasionada, y en donde no les cuestionaron nada. Por ejemplo, este armado que hablábamos antes. El meterse con cuestiones personales muchas veces genera, porque en política todo se puede debatir, se supone, ¿no? En periodismo también. Sí, claro, se supone. El meterse con cuestiones personales muchas veces genera unas sensibilidades especiales. ¿Tuviste repercusión acerca de esto? Cuando habías escrito La Cámpora, recuerdo que hubo una repercusión muy grande desde dentro del poder mismo y sobre todo de los tantísimos jóvenes de La Cámpora, que en muchos casos eran conocidos tuyos inclusive. Sí, que habían emitido un mail. Yo creo que ellos se dieron cuenta que es un mal negocio salir a cuestionarlo porque al contrario, digamos que lo potencian un conflicto o quizá la difusión de un libro que ellos no quieren que se difunda. No, en este caso... No, en este caso mucha repercusión en cuanto a... Va tercero el libro, ya salió hace 3 días y va tercero en no ficción. Y acá se los recomendamos. Interés y bueno, y muchas cosas de su vida, de misterios en torno a Cristina que se van develando a partir de este primer misterio, ¿no? De que es su infancia y su vida. Y su vida pobre, que es algo que ella tampoco contaba, ¿no? Ella siempre se, digamos, vendió como una chica de clase media y en realidad fue una chica muy pobre, de un hogar muy humilde. Su abuelo trabajaba en un frigorífico y después era un empleado en la aduana de Río Santiago y su mamá también muy humilde. Laura, gracias por haber venido a traernos tu ustedes. libro. Cristina Fernández, La verdadera historia, la biografía definitiva.